Quería hacer recoger algunas ideas de la semana pasada que quedaron para recordar, y también algunas cosas que comencé a meditar también en la semana sobre lo último que dijimos, incluso en la parte de última del hermano Edgar, donde se participó y se hicieron algunos comentarios. Yo nada más quisiera, porque esto sí es importante, debido a cómo otras culturas han adoptado o han podido, digamos, ser influidos por un pensamiento cristiano, por la palabra de Dios. Y creo que sí es importante, como quiera, porque siento que no lo dejé muy claro, distinguir que una cosa es que otras culturas, otras civilizaciones, pues tengan sus propios sistemas religiosos de pensamiento, incluso que tengan un sistema digamos, muy claro sobre la familia y que tengan una deidad, pero creo que eso no es argumento suficiente para decir que ellos pudieran creer en el Dios de la Biblia, sino que eso pues son solamente cosas que se pudiera hablar de que, bueno, tienen algún sistema moral en su cultura, más hay que tener cuidado con ese tipo de argumento, porque pues es muy fácil poder decir, bueno, cualquier Dios representaría el Dios de la Biblia, y aunque creas en algún Dios, eso te va a dar salvación, o porque tengas un sistema social basado en una unidad familiar monógama, heterosexual, eso te da salvación, y eso no es así, sino que aquí es bien importante conocer al verdadero Dios. Entonces no todos los dioses son Dios, y eso es algo que nosotros defendemos, y hay que tener cuidado con ese tipo de argumento. La otra cuestión que también surgió en la discusión, fue que si pudieron haberse, digamos, dado otros libros, surgido otros libros a través de la historia, que Dios haya revelado su palabra y que nosotros no tengamos. Y bueno, sé que parte de la discusión fue que es algo que no sabemos, y que quizás, bueno, pues lo que tenemos es lo que Dios nos ha permitido conocer, y eso es más que suficiente. Pero también me puse yo a pensar un poco en los atributos de Dios, en un argumento basado en los atributos de Dios. Como Dios, se me haría un poco ilógico pensar que Dios haya revelado algo de su palabra, que se haya escrito, y que a través de la historia Dios no haya proveído los medios para preservar esa palabra, que simplemente se haya ido de las manos de Dios y se perdió y ya no conocemos eso. Y siento que Dios, también una cuestión que hay que considerar es que, bueno, Dios reveló su palabra, lo que quiso dejarnos, y esa palabra la preservó. Entonces, no tengo un poco, digamos, de incomodidad en pensar que a lo mejor haya palabra de Dios que se haya revelado y que se haya perdido, y ya no sepamos dónde esté o qué habrá ocurrido con esos libros. Porque creo que Dios Él proveyó los medios para que su palabra se preserve, aún en forma escrita. Y que haya otros libros que se les atribuye una naturaleza divina, una inspiración divina, eso es, bueno, un tema de discusión distinto. Pero esos eran los dos temas que reflexioné en la semana, y que la semana pasada no tuve, digamos, como más que aportar en la discusión. No sé si tengan alguna pregunta sobre ello, o duda, o comentario. Entonces voy a proseguir. Entonces, prácticamente hay que recordar sobre la Septuaginta otra vez. Fue una traducción que se hizo en Alejandría, una traducción del hebreo al griego, y su distribución fue transnacional en todo el mundo mediterráneo. Entonces, hay que también considerar que esta Septuaginta fue pues la que más enseñó en las sinagogas, la que más enseñó en la iglesia primitiva. Es muy improbable que la iglesia primitiva haya recurrido más a los textos hebreos que a los griegos. Es posible que los conocían, o no sé si los leían, porque también el índice de alfabetismo era muy bajo entre muchos, pero al menos sí tenían conocimiento. Entonces, y la Septuaginta, otra cuestión que tenía es que, bueno, era una compilación de escrituras que se consideraban inspiradas por Dios, pero
esa Septuaginta que se produjo en el siglo III contenía otros libros también que nosotros no usamos, como ya he mencionado, Macabeos, unas cartas de Esdras, un libro que se llama Sabiduría de Salomón, uno Tobías, Jubileos. Estos libros se llegaron a producir en ese tiempo y también se tradujeron al griego y se añadieron a la Septuaginta. Entonces, eso hace digamos, esa primera traducción pues más amplia en cuanto al número de libros. Lo que va a ocurrir es que, bueno, para situarnos en el tiempo, yo les había mencionado que hubo un tiempo en el que Palestina, lo que era Jerusalén, tuvo un reino gobernado por judíos, aún en medio del imperio griego, que va entre el siglo II al siglo I, pero ya en el siglo I, más o menos como en los años 70 antes de Cristo, el imperio romano va a conquistar tanto a los griegos como a los judíos, entonces se va a establecer el imperio romano en Palestina para el siglo I, estamos hablando de los años 70 antes de Cristo. El imperio romano estaba surgiendo, ya existía como ciudad-estado, pero va a extender su dominio y se va a engrandecer para ese tiempo. Entonces, estamos en el siglo I antes de Cristo y de ese siglo hasta el siglo II después de Cristo, la enseñanza que se impartía en las sinagogas, que las sinagogas fue una manera de poder continuar con la enseñanza judía debido a la diáspora. Como muchas comunidades se fueron a otras regiones, la sinagoga de alguna manera se fundaron en esas diásporas, comunidades en exilio o en diáspora, y era para enseñar, digamos, el Pentateuco, la Torá, y era precisamente para, de alguna manera, pues preservar la identidad religiosa de los judíos. Entonces, lo que va a ocurrir entre esos siglos, uno antes de Cristo, dos después de Cristo, es que la enseñanza en las sinagogas todavía dependía de un concepto de las escrituras muy inestable. Todavía se discutía qué libros enseñar, qué no enseñar, entonces iban y venían dependiendo del lugar. Entonces, no existía tal concepto del canon. Y también, como ya lo mencioné, la enseñanza era en griego normalmente, al menos en el mundo mediterráneo, y dependían mucho del sistema oral. Ahora, era un sistema en el que el escrito, lo que se tenía escrito, se leía, pero había todo un ritual para leerse los textos sagrados. Y lo tenían que hacer de una forma que fuera pedagógica para las comunidades que estaban escuchando, porque el nivel de alfabetismo no era muy alto, se estima, y son solo estimaciones, que en el mundo mediterráneo probablemente solo el 10% de la población podía leer y escribir en griego. Entonces, la mayoría aprendía de forma oral. Y hay algunos historiadores que hacen la referencia, bueno, en que podemos ver esas evidencias cuando Cristo confronta a los fariseos y les dice, ¿qué acaso no has tú leído? Entonces se asumía que los fariseos tenían ese, digamos, nivel de alfabetismo para leer y poder interpretar las escrituras, pero cuando se refería a masas más grandes, Jesús tendía a decir que acaso no han escuchado. Entonces, esa es la diferencia, que la mayoría de la gente aprendía la liturgia judía por medio del oral, escuchando. Es probable que muchos no tuvieran tan buen hebreo y que lo que sabían de hebreo fuera solamente oral, y obviamente griego, pero eso también era un impedimento para que pues se leyera en hebreo. Y además el hebreo se convirtió más como en un lenguaje académico religioso de solo una pequeña élite. Entonces, esa es otra cuestión que también hay que considerar sobre cómo se interpretaban las escrituras, cómo se enseñaban, y que obviamente en la religión judía esta Septuaginta estaba en rollos, eran rollos, y eso es bien importante, aunque ya lo mencioné, pero más adelante voy a mencionar una diferencia con la iglesia primitiva. Entonces, teniendo todo eso en consideración, déjame ver si no se me escapa algo. Lo del método de enseñanza. Creo que ya eso es todo de lo más relevante sobre esa época en las sinagogas, en la religión judía. Entender que no existía tal canon todavía y que ese canon se va a lograr
más o menos alrededor del siglo II después de Cristo. Ya se tiene récord de una Biblia hebrea, y es bien interesante porque en ese canon del siglo II, muchos de los libros que nosotros no usamos no estaban ya en el canon de los judíos. No tenían ya Macabeos, no tenían ya Jubileo y Tobías, sino que tenían los libros que nosotros usamos para el siglo II, y esa va a ser una diferencia también con la iglesia primitiva, que lo voy a mencionar. Entonces, en este contexto, lo que tenemos es que es muy probable que los escritores del Nuevo Testamento, ellos lo que tenían como referencia para citar y poder argumentar con relación a la figura de Cristo y a las enseñanzas que se les revelaba, era la Septuaginta. Lo vuelvo a repetir, la Septuaginta. Entonces, ahora, yo no quiero desestimar, la Septuaginta tiene muchas ventajas también. Entonces, hay que tener cuidado, porque ya la Septuaginta, pues, todo depende de cómo la uses, cómo la óptica que le des, la interpretación. Pero la Septuaginta se volvió muy, digamos, adquirió mucha reputación en el mundo mediterráneo. Pues obviamente se van a dar distintas versiones de la Septuaginta, correcciones, revisiones a lo largo del tiempo. Pero bueno, el punto es que la Septuaginta tiene muchas ventajas, y es bien importante considerar el lenguaje que sí, claro. David, una pregunta. Entre tu investigación, ¿nos pudieras compartir la siguiente semana, de ser posible? Confírmanos si esto es posible. Un pequeño extracto resumido, muy pequeño, con un orden cronológico básico que nos pueda ayudar a mantener la referencia de toda esta historia. Es decir, año en el que, por ejemplo, se suscitó la integración de la Septuaginta, año en el que se dio por primera vez el canon, o siglo, etcétera, ¿verdad? Para que pudiéramos ver de toda esta historia que estamos integrando de una manera tan extraordinaria contigo, tomarlo como un marco de referencia, y al seguir ir avanzando en esto, nos va a ser muy útil. Sí, sí, claro, sí, yo les comparto. Yo tenía pensado al final hacerlo, pero sí va a ser muy importante tener la línea del tiempo. Lamentablemente no había tenido en estas semanas tiempo porque estoy terminando semestre, y eso se me ha hecho un poco difícil. Ya sí, la siguiente semana, con mucho gusto, ya de hecho ya voy a terminar, al menos muy bien, con el semestre. Muy bien, no, claro, pues sí, por el contrario, te agradecemos mucho por todo el esfuerzo. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, no hay problema. Sí, no hay problema, para nada hay problema. Había una mano, Belisario. Sí, yo, a lo mejor es obvio, pero quisiera decirlo para que quede a lo mejor claro. Pero antes de que se encontraran los manuscritos del Mar Muerto, la iglesia, su única fuente más antigua era la Septuaginta, ¿verdad? O sea, todo el movimiento del protestantismo, todo ese tiempo de la época medieval, todo eso, la fuente que tenían de las escrituras más antigua era la Septuaginta, ¿verdad? Así es, sí, era la Septuaginta. Okay. También usaron mucho la Biblia hebrea. Se usaron muchos otros códigos en la historia. Está un poco compleja la historia de lo que me he dado, pero lo más antiguo era la Septuaginta. Así es. Sí. Entonces, la Septuaginta es bien interesante porque usa un lenguaje, muchas de las palabras que se usan es un lenguaje imperial del pensamiento griego. Y hay palabras como, digo, yo sé que muchas de estas ustedes la conocen, como curios, que se refiere a señor, ¿no? Y obviamente tenía una asociación con los reyes griegos, emperadores griegos, emperadores después romanos, obviamente. Entonces, esta palabra curios se va a usar para y esto es bien interesante porque se usó antes incluso de que llegaran los romanos, cuando se estaba traduciendo del hebreo al griego, la Septuaginta, y se empleó esa palabra para sustituir el nombre de Dios. Entonces,
se usaba, en muchos casos se usaba curios. Entonces, la iglesia primitiva más adelante la va a usar y con todo un contexto cultural que se entendía que esa palabra era exclusiva del emperador, era solo exclusiva de la familia real, tenía digamos, esa connotación, como le dicen, regia, o sea, de la familia real, del emperador. Y lo hacían con esa intención, pues para poder darle, digamos de alguna manera, para poder dejar muy en claro en el imaginario cultural y social de la época que Dios era el verdadero Señor, era el verdadero emperador o rey. Otra palabra era evangelion, que esa palabra se llegó a usar en algunos textos, en especial en Isaías cuando se tradujo, y que todo el mundo sabía que evangelion tenía también una connotación imperial, relacionada con la traducción es buenas nuevas, pero siempre que se usaba esa palabra en el idioma griego se refería a buenas nuevas de los reyes, de los emperadores, o sea, todo lo que viniera de la palabra del rey y del emperador era bueno, eran buenas nuevas y siempre iban a traer, digamos, como bendición. Claro que había algo de propaganda detrás de eso, pero así se tradujo en la Septuaginta y la iglesia primitiva la va a utilizar con ese sentido, las buenas nuevas del verdadero rey. Entonces, el lenguaje más que nada el significado que se le da a estas palabras que nosotros, con las cuales nosotros estamos muy familiarizados, pues en la época tenía esa connotación imperial y que de alguna manera iba a provocar problemas porque todos sabían lo que significaba, lo que implicaba usar esas palabras, buenas nuevas y curios que era Señor. Entonces, otra palabra que es bien importante es en Génesis, cuando se habla que Dios fundó los cielos y la tierra, que su creación, la palabra que se va a usar en la Septuaginta tiene todo un significado cultural y que también tiene algo de lenguaje imperial. Se va a usar una palabra que se traduce como crear, pero el lenguaje griego, a diferencia de nuestro lenguaje, era muy rico, tenía muchos matices y muchas distintas palabras para referirse a crear algo. Entonces, la palabra que ellos usaron en el griego cuando se tradujo la Septuaginta, que es crear y que Dios fundó o creó los cielos y la tierra, tiene todo esta, digamos, como bagaje cultural de cuando alguien crea de la nada una ciudad, una colonia, un imperio nuevo, pero que es incomparable a cualquier otro imperio o a cualquier otra cosa que se haya hecho a través de toda la historia, y que el que creó eso lo hizo con tal detalle y con tal influencia y con tal profundidad que tiene control de cada pequeño aspecto de esa nueva creación. Entonces, todo eso, digamos que iba detrás de la palabra creación en griego o crear, algo que el mismo idioma hebreo aparentemente no tenía una palabra para eso, y se usaban otras palabras como fundar para poder, digamos, dar ese sentido. Pero aún así, como quiera, el contexto en general, bueno, te ayuda a entender que la creación de Dios fue algo, pues, extraordinario e incomparable. Pero el griego al menos usa esas palabras, esos matices en la lengua que son muy ricos, que nosotros no tenemos, que los hemos, o sea, vaya, nuestro idioma no tiene eso, pero el griego sí lo tenía. Entonces, esos son solo algunos ejemplos de este idioma, digamos, imperial, y que de alguna manera culturalmente tenían todo un significado. ¿Alguna duda con relación a esto, perdón? No, muy claro. Entonces, quiero compartirles esto de aquí. Todos pueden ver entonces esta presentación, las slides que tengo aquí. Es una pregunta. Sí, sí, los vemos. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, lo vemos. Entonces,
Tengo que cerrar esto, ¿no? Vamos a ver. Okay. Entonces, aquí quiero yo mostrarles la influencia que tuvo la Septuaginta cuando los escritores del Nuevo Testamento pues estaban produciendo sus textos. Por ejemplo, en Marcos 7, del 6 a 7, hay una porción que yo traté de usar la Reina Valera 60, que es la que de alguna manera, pues, de alguna forma, pues, intentó más también acercarse en algunos textos a la Septuaginta, pero es muy difícil porque tanto la Nueva Versión Internacional como la Reina Valera usan tanto la Biblia hebrea, la Septuaginta, incluso con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pues la Reina Valera 60 alcanzó a hacer también revisiones con base en eso. Entonces, eso es muy complicado y depende, ¿no? Hay algunas partes en las que se ve más la influencia de la Septuaginta y en otras más el textos hebreos. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en Marcos 6, 7, capítulo 7, del 6 al 7, tenemos, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. En vano me adoran, enseñando preceptos y doctrinas humanas. Pero este texto viene de Isaías, capítulo 29. En la Septuaginta, lo que se tenía, digamos, como referencia de la Septuaginta es, este pueblo se acerca a mí, ellos me honran con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando preceptos y doctrinas humanas. En Isaías, o sea, el mismo texto de Isaías, pero en la versión de la Biblia hebrea, tenemos, porque este pueblo se acerca con sus bocas y me honra con sus labios, mientras que sus corazones están lejos de mí y su adoración de mí es un mandamiento humano hecho por repetición. Entonces, ahí hay una diferencia de traducción. Me voy a saltar y me voy a ir a Hechos 15. Entonces, este texto es un poco importante porque hay toda una discusión sobre el por qué se eligió la Septuaginta, o quizás se cree que los cristianos en este lugar, Lucas, cuando escribió el libro, pues tuvo más como referencia a la Septuaginta. No se sabe si conocía la Biblia hebrea, es bien difícil. Pero en Hechos 15 tenemos, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, aparentemente esto es un texto muy fiel a lo que escribió Lucas, y en la Septuaginta tenemos la referencia es Amos, capítulo 9, 11 al 12. Dice, en aquel día voy a levantar la tienda de David, que está caída, y reconstruir sus ruinas, y levantar su destrucción y reconstruirla como en los tiempos antiguos, para que aquellos del resto de los humanos y todas las naciones que han invocado mi nombre puedan buscarme. Así dice el Señor que hace todas estas cosas. Entonces, como que estas dos versiones están más asociadas. En particular, aquí lo que se destaca es que le están dando lugar a todas las naciones, se le está abriendo la puerta a todas las naciones para que puedan buscar el nombre del Señor y que puedan conocerlo. Pero en la Biblia hebrea, ahora, la Biblia hebrea, como conjunto compilación de libros, se dio hasta el siglo II después de Cristo. Dice, en aquel día voy a levantar la cabina de David que está caída y repararé sus roturas y levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en los días antiguos, para que ellos puedan poseer el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas por mi nombre, dice el Señor que hace esto. Entonces, aparentemente aquí hay un problema. Esta diferencia sí es significativa porque en la Biblia hebrea parece que el significado, la interpretación que se puede dar y que se dio es que solo se está refiriendo, es una promesa, una bendición que se está refiriendo solo al pueblo de Israel, y que al pueblo de Israel se le va a dar la prerrogativa de regresar, digamos, a su tierra y de poseer esa tierra, digamos, como nación independiente, y no solo esta tierra, sino todas las naciones. Entonces ahí no existe una referencia hacia los gentiles, no se les da esa prioridad.
Y muchos historiadores creen que por eso, además de que pues muy seguramente conocían solo el griego, o los escritores del Nuevo Testamento, pues también prefirieron la Septuaginta o elegir esto como referencia para citar, porque allí se le da mayor peso a los gentiles. Y la verdad, saber las intenciones es muy difícil, no creo, o sea, está la diferencia, sí, sí existe. Yo lo que veo con todo esto y que hay que considerar es que también la Biblia hebrea o sea, es una edición mucho más posterior, entonces no se sabe cuáles son las fuentes de la Biblia hebrea, y esto, digamos, la Biblia hebrea como fuente, lo más antiguo que se encontró fue a partir del siglo II después de Cristo. Entonces, ya para entonces había disputa entre el judaísmo y entre el cristianismo, lo cual no me extrañaría que en la Biblia hebrea, digamos, se intente dar más peso al pueblo de Israel que a los gentiles, precisamente por esa confrontación religiosa. Es solo un pensamiento que yo tengo, no estoy seguro, pero puede ser también una de las razones, y que nos ayudaría a entender que, bueno, la Septuaginta, no porque se diferencie de la Biblia hebrea significa que está mal. Puede que la Septuaginta esté más fiel digamos, al sentido original que se quería en este texto. Pero bueno, en sí, ya hasta aquí voy a mostrar ejemplos. En sí, la Septuaginta pues fue un texto que la iglesia primitiva utilizaba y que valoraba mucho, y que muchos de los padres de la iglesia, no solo los discípulos de Cristo, los apóstoles o Lucas, sino los padres que van a seguir después de ellos, consideraban la Septuaginta como una obra divina, una obra de inspiración. Entonces, incluso la consideraban como una nueva revelación de Dios para la iglesia. Y claro, la Septuaginta, de alguna manera, yo la veo como una gran bendición, porque esa fue la que se usó para también evangelizar en el mundo. Los misioneros, eso era lo que tenían, la Septuaginta, y creo que tenía sentido que se tradujera las escrituras hebreas en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma, digamos, universal en esa época, en esa región. Entonces, se necesitaba esa traducción, y Dios de alguna manera proveyó esa traducción. ¿Para qué? Para alcanzar a otras naciones, porque otras naciones, el idioma con el que se comunicaban era el griego. Entonces, esa es una cuestión con relación a la Septuaginta como traducción, su uso, cómo se vio por la iglesia primitiva. Ahora, si hay diferencias, hay cosas que yo aún todavía no sé cómo resolver, cómo pensar eso. Sí se tiene récord que muchos padres de la iglesia primitiva, como por ejemplo Agustín de Hipona, Jerónimo, Orígenes, todos ellos, en referencia al Nuevo Testamento, no había, muy pronto el Nuevo Testamento se va a volver, va a tener un estatus canónico, se va a volver todo un canon, muy pronto, fijo, o sea, se va a tener mayor acuerdo con relación a qué libros incluir en el Nuevo Testamento. Pero todavía, durante desde siglo I después de Cristo, casi toda la época medieval y hasta la Reforma, el Antiguo Testamento va a seguir en disputa, dependiendo de la región, dependiendo de la comunidad cristiana. No se tenía acuerdo con relación a qué libros se iban a incluir y qué no. Ahora, con esto no se quiere decir que cambiaba así tan radicalmente y que unos decían, no, pues Génesis no se va a incluir o Éxodo no. La verdad es que durante todo ese tiempo la mayoría tenía una concepción de los libros principales, que son los que nosotros tenemos, la gran mayoría. Va a haber diferencia con algunos libros como Eclesiastés y Esther, porque algunos sí los consideraban como parte del canon y otros, o sea, como inspiración divina, y otros no. Pero por ejemplo, Agustín de Hipona va a considerar a otros como inspiración divina, como las cartas de Macabeos, el libro de la sabiduría de Salomón, Tobías.
esos libros se encuentran, de hecho, en los escritos que dejó Agustín de Hipona, y él los referencia. Entonces, eso es lo único que se quedó, digamos, en la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento, como un poco al aire. Y ya los reformadores le van a dar el sentido más canónico solo al Nuevo Testamento. La otra cuestión es que, iba a mencionar algo más y ya se me está olvidando. Y también otra diferencia que va a tener la iglesia cristiana es que la manera en que ellos van a transmitir y a plasmar en escrito, digamos, el Nuevo Testamento, que lo van a reproducir, va a ser por códices, y también incluido el Antiguo Testamento. Se usan códices, ya no se van a usar papiros. Más o menos ese cambio se dio para el siglo II, y estos códices son, literalmente parecían libros que estaban pegados con cera, y eran tablas de madera que se podían escribir por ambos lados. Se cree que eso se hizo para poder marcar una diferencia con el judaísmo, porque los judíos seguían utilizando papiros, mas la iglesia cristiana va a tender a usar más los códices para marcar también esa diferencia en cuanto a identidad, podríamos decirlo. Entonces, eso es lo que tengo aquí hasta ahorita. La siguiente semana vamos a continuar. Tengo que investigar todavía aún lo de este debate que se dio en la iglesia primitiva, que continuó. No se tuvo, vaya, aparentemente no se llegó a mucho consenso con relación al Antiguo Testamento, sobre tener una visión ya canónica del Antiguo Testamento. Pero lo que sí les puedo decir es que todos los libros, la gran mayoría de los libros que nosotros usamos en el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva los usaba y los tenía de inspiración divina, y eran los que citaban. Entonces, sí, ya se tenía como quiera una visión muy clara de cuál era digamos, el centro, la médula del Nuevo Testamento. Algunos que otros libros van a variar y se van a usar más que otros. No sé si tienen alguna pregunta. Extraordinario, David. Muy enriquecedora tu plática. Muy interesante el tema, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Voy a continuar y voy a tratar de dejarlo de la línea del tiempo. Siempre es muy difícil, yo sé las líneas del tiempo. Y sí, una disculpa porque no había podido, vaya, ni se me había ocurrido como quiera. Lo iba a dejar al final, pero sí es una buena idea tenerlo ahorita porque así te vas situando en tiempo y en espacio. Ahora, nada más para decirles, la línea no va a estar toda acabada, quizás cada semana la voy a renovar, porque yo mismo cada semana voy aprendiendo y voy, digamos, expandiendo mi conocimiento con respecto al tema. Entonces, le voy a ir añadiendo conforme va pasando el tiempo. Excelente. Muy bien. Gracias, David. Sí, de nada. Muchísimas gracias. Bien interesante, David. Sí, con mucho gusto. Entonces, ¿no tienen preguntas o algo, nada? Comentarios. Yo un comentario nada más, de algo que, bueno, he estado pensando durante todo lo que nos compartiste hoy, muy, muy importante. Y creo que estaba pensando que hoy, en estos tiempos recientes, hay una corriente dentro del cristianismo, sobre todo lo he visto en internet, en personas que han adquirido cierta fama ahí dentro de círculos cristianos, que usan mucho sacan muchos argumentos de la historia, de los libros, de las traducciones, de lo que se ha enseñado, para sostener esta idea que creo que es bastante peligrosa y está haciendo mucho daño en la iglesia, de que incluso también a lo que creo que es un argumento muy fuerte, lo que voy a decir para refutar lo que tú comentaste al principio, de que si podría haber libros inspirados por Dios y que luego desaparecieran. Yo creo que no, porque la Biblia pues es inspirada por Dios, y creo que nosotros debemos confiar en que Dios ha mantenido pues sus enseñanzas a través del tiempo sin que nada se pierda, porque argumentos como estas personas usan para decir que va cambiando lo que Dios va usando con respecto a la cultura de cada tiempo.
Entonces, usan esto para decir hoy que cosas que escribieron los apóstoles o los profetas en otros tiempos ya no aplican porque simplemente la cultura cambió. Parece insignificante, pero de ahí surgen enseñanzas muy, creo yo, muy peligrosas para nuestra fe, para nuestra creencia. Incluso a decir que el Dios, que el punto de vista del Dios cristiano no es el único verdadero. Así de peligrosas son esas enseñanzas para atacar, yo creo, al cristianismo que tenemos, al real, al fundamentado en las escrituras, y le rebajan mucha credibilidad al canon que tenemos, a las escrituras, al libro de la Biblia que tenemos ahora. Entonces, yo siento que, o yo creo, y creo que se me hace más consistente eso con el Dios de la Biblia, de que Dios perfectamente ha mantenido sus enseñanzas desde el principio y que su palabra no cambie. Yo estoy de acuerdo en cosas como que, por ejemplo, al principio, pues obviamente en los tiempos de Abraham, de Job, pues no existían los libros que se escribieron después. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios ha existido desde el principio y en ese tiempo como ahora es Él quien nos inspira a entender los principios verdaderos de Dios y es Él el que le da la revelación a todos los hombres de la verdadera enseñanza de Dios. Entonces, incluso hoy, ya teniendo todos los libros que tenemos, dependemos completamente del Espíritu Santo de Dios para adquirir verdaderas enseñanzas y aprender la verdad de la Biblia. Entonces, pues nada más quería comentar eso, espero haberme dado a entender. Y me parece muy interesante y me ha gustado mucho explorar la historia de los libros. No, sí, fue muy, bueno, yo sí entendí, sí, y sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de... Una cosa es que se usan recursos se han usado recursos de la historia y de la cultura para transmitir el evangelio, pero otra cosa es decir que los libros son producto cultural, eso es muy, muy distinto. Entonces, sí, muy buen punto. Ok, entonces, la siguiente semana continuamos. Muchas gracias por escucharme. No sé si hay algo más. Bueno, algo más, ¿no? Okay. Gracias, David. Bien.